Buenos días, bienvenidos a Ministerios Cristo El Salvador. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Sé que algunos se acaban de sentar, ¿verdad? Pero te voy a invitar a que te pongas de pie y que podamos adorar al Señor con gozo, con alegría. ¿Alguien está alegre esta mañana? ¿Está alegre esta mañana? De que puede estar en la presencia de Dios y adorar. Vamos a dar esas palmas al Señor. Den esas palmas con alegría, con gozo. Señor, te adoramos y te bendecimos esta mañana. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor. Y te cantamos a ti porque tú eres digno, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Aleluya, aleluya. Reinarás por siempre, aleluya, 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 reinarás por siempre. Vamos a adorar al Señor. Aquí donde estás, haz un altar de adoración al Rey, haz un lugar de adoración para el Rey. Reinarás por siempre. Fluye allí en adoración. Fluye allí. Aleluya. Aleluya. Al único digno. Reinarás por siempre. Aleluya. 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 Reinarás por siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre, aleluya. Vamos, eleva adoración, eleva alabanza, el reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Vamos ahora, eleva adoración. Tú eres digno, tú eres santo, tú mereces mi alabanza, mereces mi canto, eres digno de adorar, eres digno de alabar, mereces lo mejor. Reinarás por siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Vamos allí, Señor, te adoramos, te bendecimos esta mañana. Y toma tu lugar aquí, Señor. Reinarás por siempre. Toma tu lugar aquí, Señor. Aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Vamos, te invito a que levantes tus manos y lo digas. Dile, Señor, aquí estoy adorando. Tú eres mi Dios. Nadie más se merece este canto más que tú. Nadie más se merece este canto, solo tú. Aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Vamos a darle
aplauso a nuestro Dios. Dice la Biblia que en su presencia hay libertad. Amén. Y el Señor está aquí, en su presencia está aquí. Y por eso sabemos que hay libertad. Amén. Vamos a darles aplauso fuerte al Señor. Vamos a cantar esto creyendo lo que cantamos. Cántalo con fe.
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Vamos, diga así. Hay libertad. Vamos, créalo, créalo. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. En la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos, te voy a invitar a que levantes tus manos. Vamos, levanta tus manos ahí. Que eso que no te deja adorar al Señor hoy se rompa por la fe. Levanta tus manos allí conmigo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Que se rompa el pecado. Que se rompa la atadura. Que se rompa la frialdad. Que se rompa la tibieza. Que se rompa la idolatría. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos, dilo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos a darles aplausos al Señor. Te adoramos, Señor, digno de gloria, de adoración. Hoy, Señor, estamos delante de ti para reconocer tu grandeza, tu poder y para darte gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Muchas gracias, tú has sido bueno con nosotros, has sido maravilloso y muchas gracias por todo, Señor. Después de haberte alabado, Señor, ahora nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz y te pedimos que lo hagas esta tarde, Señor, trayéndonos la palabra, Señor, llena de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias. A ti sea la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor porque Él es digno de gloria y de adoración. Y buscamos, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18, por favor. Y vamos a leer de manera alternada, nos unimos en el 18, dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tome su lugar, por favor. Una institución es un organismo establecido para desempeñar funciones de interés público. Las instituciones nacen para resolver algunas necesidades específicas. Por ejemplo,
El cuerpo de bomberos se creó para resolver el problema de los incendios. La policía para dar seguridad y establecer orden. El seguro social se creó para garantizar el derecho a la salud. La iglesia es una institución fundada por Jesucristo para resolver la necesidad de salvación del ser humano. Entonces, cada institución resuelve una necesidad. Pero la institución de la que estamos hablando hoy es la iglesia. Y la iglesia fue fundada por Jesús para resolver las necesidades que tenía el hombre de ser salvo, porque estaba perdido a causa del pecado. ¿Qué es la iglesia? Iglesia viene de la palabra eclesía, que se traduce como asamblea o reunión. La palabra está compuesta por el prefijo ek, que quiere decir fuera de, y kaleo, que es llamar, significando literalmente los que son llamados fuera. En el Nuevo Testamento, eclesía se refiere al conjunto de creyentes que han sido llamados por Dios. Este uso reemplazó el significado de asamblea formal y se asocia con la comunidad de fe. Entonces la iglesia es la comunidad de creyentes que tiene como propósito glorificar a Dios. Eso es la iglesia. La palabra iglesia se debe entender por lo menos de tres formas diferentes. La reunión de creyentes que juntos alaban a Dios en cualquier lugar. Por ejemplo, como cuando hay un evento en algún lugar, por ejemplo en Toluca, hay un evento y van de diferentes congregaciones y a veces de diferentes estados y hasta de diferentes países. Y a ese grupo de personas que se reúnen en un lugar para adorar al Señor, le llamamos iglesia. Segunda forma de entender la palabra, una congregación local. Por ejemplo, esta, aquí donde estamos reunidos, somos la iglesia. Y hay una tercera forma de entender esta palabra, que es su sentido universal. Los creyentes de todo el mundo, aunque no estén reunidos en el mismo lugar. Por ejemplo, es posible que ahora mismo haya reuniones en otras naciones y haya personas en sus casas en diferentes naciones. Todos somos la iglesia, porque hemos creído en Jesús, porque le hemos entregado nuestra vida, y donde quiera que estemos, nosotros formamos la iglesia que el Señor compró con su preciosa sangre. Otra cosa que quiero llamar su atención es que Cristo es el fundador de la iglesia. Leímos al principio que Jesús hace una pregunta y dice, bueno, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y los discípulos empiezan a decir las opiniones de la gente. Y el Señor los mira de frente y le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy?
Y Pedro se adelanta y empieza a decir, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Otras versiones dicen, porque no lo aprendiste en la escuela, ni lo aprendiste de maestros humanos, sino que te lo reveló el Padre. Entonces, ese pasaje nos enseña que Jesucristo es el fundador de la iglesia. Luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro viene de Petros, que se traduce una piedra. Y sobre esta roca, y la palabra roca aquí ya no es Petros, sino es Petra, que quiere decir una roca grande, una roca grande. La piedra grande es la confesión de Pedro, la confesión de fe. Cuando él dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia se edifica sobre la verdad del Evangelio, con Cristo como fundamento principal y piedra angular. Escúcheme. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Nadie puede vivir la vida cristiana basado en sus propias ideas. Nadie puede vivir la vida cristiana basado en sus propias emociones y decisiones. Porque solamente hay una manera de vivir la vida cristiana. Que Cristo sea el fundamento de esa vida. Si no, no podemos hacerlo. No lo logramos. No podemos avanzar. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras, dice, y las hace, las practica, las lleva a cabo. Dice, ese es el hombre que edifica su casa sobre la roca. Mire. Hay quienes piensan que la iglesia fue fundada sobre el apóstol Pedro. No, la iglesia no está fundada sobre Pedro, la iglesia está fundada sobre la persona de Jesucristo. Ahí está fundada. Y aquí nos está enseñando que la roca son las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo. Las palabras que emitió Pedro, Jesús dijo que no eran las palabras de Pedro, sino que era la revelación de Dios. Eran las palabras de Dios y no las palabras de Pedro. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice ahí? Siendo
la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo es la principal piedra, Él es el fundamento de la iglesia cristiana. No hay otro fundamento. Solamente Jesucristo. Y mire, es interesante que Jesucristo ha estado vinculado a la iglesia desde sus inicios. Tenemos la idea de que la iglesia empieza en el día de Pentecostés, y es cierto de alguna manera. Pero Jesús empezó mucho antes de Pentecostés. Él llamó, capacitó a los discípulos para que, llegado el momento en que Él se fuera, ellos continuaran con su obra, que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En Marcos 3, por favor. Marcos 3, del versículo 13 al versículo 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús tenía una gran cantidad de seguidores, tenía muchos discípulos, gente que escuchaba sus enseñanzas, pero Él llamó a 12. Dentro de toda la multitud, Él llama a 12 para que continúen la obra cuando Él ya no esté. Pero mire, es curioso que dice que estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Antes de predicar, antes de sanar enfermos, antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero que tenían que hacer ellos era estar con Jesús. Un buen discípulo del Señor sabe que antes de predicar, que antes de hacer la obra, que antes de servir en cualquier área de la iglesia, lo primero es estar con Jesús. Es estar con Jesús. Estar con Jesús hacía que ellos tuvieran una relación cercana con Él. Ellos lo podían oír, ellos lo podían ver, escuchaban sus consejos, sus indicaciones, su doctrina, pero no solamente eso. Veían cómo hacía Él la obra del Padre. Veían que lo hacía con diligencia. Veían que lo hacía con amor. Veían que amaba la obra y que amaba a la gente. Y luego vieron cómo hacía milagros. Cuántas cosas ellos miraron. Y después de estar con Él y aprender tanto, el Señor los envió a predicar. Y las obras que hacía Jesús, ellos empezaron a hacerlos exactamente como lo vieron hacer a su maestro. Entonces, allí Jesús
De alguna manera estaba poniendo los cimientos de la iglesia que había de nacer. Jesús estuvo vinculado con la iglesia desde sus inicios. Él pagó un precio por nuestra vida. Mire, cuando alguien va a inscribir a su hijo a la escuela, lo lleva, lo anota, lo deja al día para que empiece a tomar clases. No, a este maestro no le llevaron la gente. Este maestro tuvo primero que comprar a sus discípulos a precio de su sangre preciosa en la cruz. Él los compró a precio de sangre. Dice, por favor, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué dice ahí? La cual Él ganó por su propia sangre. O sea, antes de prepararnos, antes de enseñarnos, nos sacó del pecado, nos sacó de la condenación, nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos enseñó los primeros pasos y nos dio su palabra. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quizá pudo haber otra forma de salvarnos, pero a Dios le plació dar la vida de su Hijo unigénito. Pagar por nosotros el precio más caro. Un precio alto. La vida de su amado Hijo. Jesucristo ha estado vinculado a la iglesia desde sus inicios y Él dio las instrucciones precisas para el crecimiento de su iglesia. Jesús un día subió al monte de los Olivos, se reunió con sus discípulos para despedirse. Pero antes de ascender a los cielos, dejó dos instrucciones muy importantes para que la iglesia no solo permaneciera, sino la iglesia creciera y se extendiera en todo el mundo. Y estas fueron las indicaciones. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sencillamente les dijo, esperen a ser llenos del Espíritu Santo. Esperen a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían que tenían que predicar, que tenían que hacer lo que aprendieron, pero el Señor les dijo, esperen. Es que ya sabemos, no, esperen. Es que ya leí toda la Biblia, no,
espere. Es que ya se hace un mensaje. Le dijo, no, esperen. Es que ya sé cómo interpretar la Biblia. Le dijo, no, esperen. Ustedes necesitan, antes que otra cosa, ser llenos del Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén. Que nada los distraiga. No se vayan a otro lugar. Espérense allí. Es muy importante que como iglesia ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Segunda indicación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahora ya están llenos, ahora ya están direccionados por el Espíritu, ahora ya tienen poder. Ahora sí, vayan y prediquen esa palabra en todo lugar, sanen enfermos, liberen a los endemoniados, hagan la obra de Dios. Todo esto nos dice que Jesucristo estuvo vinculado a la iglesia desde que la iglesia inició. Allí estuvo Jesús, pagó el precio, dio instrucciones, le dijo a la iglesia cómo iba a hacer la obra. Pero algo muy especial que fundadores de otras religiones no pueden hacer, y Jesús lo hace, es que Él permanece vinculado a la iglesia hasta el día de hoy. Buda murió, Mahoma murió, Zoroastro murió, Jesús murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y como Jesús resucitó, debemos saber una cosa. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Todos los días. Luego dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dijo el Señor. ¿Dónde están cuántos? Dos o tres. Fíjense que es curioso que el contexto del versículo está hablando de personas en la iglesia que están arreglando algún problema. No, ni siquiera es una reunión de adoración. Están arreglando los líderes un problema con alguien en la iglesia. Y él dice, está bien, resuelvan el problema, porque allí donde están dos o tres, en mi nombre, dijo, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí, aún en los problemas, para ayudar a resolver, aún en los problemas, para dar dirección de lo que se tiene que hacer. Jesús está presente en la iglesia. El domingo de reuniones, lunes, el martes también, el miércoles también, el jueves, el viernes, el sábado y el siguiente domingo estará también. Y está en enero, está en febrero, está en marzo, está en octubre, en noviembre, en diciembre. Él está siempre con su iglesia.
El Señor está vinculado a su pueblo todos los días de la vida. Todos los días. Jesús permanece vinculado a la iglesia porque Él está presente en la iglesia. Jesús permanece vinculado a la iglesia hasta el día de hoy porque Él es la cabeza de la iglesia. Dice Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice que Él es la cabeza. No fue. Pues es que Él fue la cabeza, no. Él es la cabeza. ¿Y qué quiere decir que es la cabeza de la iglesia? Quiere decir que Él dirige y gobierna la iglesia. Quiere decir que Él es el origen de la iglesia y Él es su Salvador. Quiere decir que Él es el fundamento y autoridad de la iglesia. La iglesia, por tanto, le debe obediencia y sujeción. Como iglesia le debemos a Él obediencia y sujeción. Ahora, la palabra obediencia y la palabra sujeción se parecen, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, escúchame. Obediencia es la acción de cumplir órdenes y mandatos. Cuando una autoridad a usted le da una orden o le manda hacer algo y usted acata, cumple con ese mandato, usted está obedeciendo. Sujeción implica una posición de humildad y reconocimiento de la autoridad. O sea, que uno puede obedecer sin sujetarse. Uno puede obedecer, le mandan a uno a hacer algo y uno dice sí enseguida. Pero puede uno ir refunfuñando. Puede uno ir molesto. Puede uno ir con amargura. Puede uno ir hablando de la autoridad. La sujeción lleva a la obediencia correcta. Porque cuando usted tiene una actitud de humildad, cuando yo tengo una actitud de humildad y de reconocimiento a la autoridad, me voy a sujetar y voy a obedecer de buena gana, con excelencia, con amor, sin murmuración, sin quejas, sin excusas. Entonces el Señor, con todo lo que hizo por nosotros, ¿será que Él merece obediencia y sujeción? No, yo creo que el Señor no tiene que hacer nada para merecer algo. Porque hay quienes hacemos algo para merecer una buena actitud de otros. Pero el Señor no tendría que hacer nada, porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él tiene control de todas las cosas. Nosotros, de buena gana, con mucho amor,
con agradecimiento en el interior de nuestra vida, tendríamos que accionar rápidamente al deseo, al anhelo más pequeñito de Dios. Yo recuerdo ahora el pasaje de David. El rey David dice en la Biblia que de repente tuvo un profundo deseo y pensó en voz alta y dijo: ¿quién me diera a tomar de las aguas que están en el pozo de Belén? Y dos de sus guerreros lo escucharon. Y sin que el rey se diera cuenta, los hombres se fueron al lugar, irrumpieron, fueron al pozo, tomaron el agua, arriesgando sus propias vidas, y regresaron ante el rey y le dijeron: Señor, aquí está el agua que tú anhelaste. Y David se asombró y dijo: no es posible. Era solamente un deseo. Ellos dijeron: aquí está, bébela. Y él dijo: no. Es como si bebiera la sangre de estos guerreros y mejor la derramó delante de la presencia del Señor. Yo creo que así debería ser la actitud de los discípulos del Señor. Al mínimo deseo del Señor, deberíamos de estar dispuestos a hacer los deseos del corazón de Dios. Cristo está vinculado a la iglesia hasta el día de hoy porque Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo está vinculado a la iglesia porque Él ama a la iglesia. Hoy nos enseñan que hay varias formas de amar. Y que cada uno de nosotros responde a una forma de amar o a varias formas de amar. Algunos necesitan que se les ame con regalos. Otros necesitan que se les ame con toques físicos. Otros necesitan ser amados con palabras. Otros con algunas acciones. Pero dice el Señor en su palabra, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de regalos no es el amor más grande. El amor de caricias no es el amor más grande. El amor de palabras no es el amor más grande. El amor más grande es el que Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario, cuando dio su vida para que nosotros no nos perdiéramos en la eternidad. El amor más grande se muestra por medio de sacrificio. De sacrificio.
A la mayoría de nosotros no nos gusta el sacrificio. A la mayoría de nosotros nos gusta la comodidad. A la mayoría de nosotros nos gusta que nos traten con ternura. Pero una mayor forma de amar es que a pesar de que uno camina en el Evangelio con dolor, a pesar que uno tenga que caminar el Evangelio con sacrificio, a veces con humillación, a veces con hambre, pero que uno siga caminando y alabando a Dios y cantándole a pesar del dolor y agradeciéndole a pesar de la situación difícil. El Señor dijo que no hay amor más grande que este, el que se muestra en medio del sacrificio. Jesús está vinculado a la iglesia hasta el día de hoy, porque la sigue santificando con su palabra. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor sabe muy claro que sin santidad, que dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces el Señor sigue vinculado a su iglesia, porque su iglesia necesita ser santificada constantemente. Y Dios lo hace a través de su palabra. Y el Señor nos enseña a cómo guardar nuestra vida, a cómo mantenernos en santidad. Y a veces nos insta exhortándonos, a veces confrontándonos, a veces enseñándonos, pero el Señor siempre está involucrado en santificarnos día con día. El Señor está vinculado a la iglesia el día de hoy porque Él es el que alimenta y el que cuida a la iglesia. El versículo 29 de Efesios 5, ahí donde estamos. Porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. Que nadie aborrece a su propio cuerpo. Es más, todos nos pueden ver feos, pero cuando nos vemos en el espejo, nosotros nos vemos bonitos. Y uno dice, qué bien me quedó el peinado hoy, y se ve uno bien, aunque otros nos vean mal, pero nosotros nos vemos bien. Dice, nadie aborrece a su propio cuerpo. Lo que hace es que alimentarlo y cuidarlo. Y dice la Biblia que eso es lo que Cristo hace con su iglesia. Él alimenta y la cuida. Él cuida a su iglesia. No es buena suerte, es que tenemos a alguien que nos cuida. Tenemos a alguien que nos protege. El día que fuimos al retiro de provisión, yo me fui en el autobús, mi esposa se fue con mis hijos en el auto al siguiente día. Regresamos, la lluvia estaba tremenda, había un derrumbe en la carretera, bueno, hubo que buscar por dónde venirse. Llegamos nosotros primero en el autobús, después llegó mi familia. Al otro día
me di cuenta que se había regado todo el aceite de la dirección. Y lo llevé al mecánico y me dijo, oiga, ¿dónde le pasó esto? Le digo, pues lo descubrí hoy en la mañana, ya estando en la casa. Y me dice, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! No es suerte. A veces pensamos, híjole, la libré, qué suerte tengo. No. Tenemos a alguien que nos cuida, a veces a costa de nosotros mismos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alimenta, dice que Él nos guarda. En la vida cristiana, yo he oído tantos testimonios de gente que no tenía que comer y que de repente vino la provisión. Gente que estuvo en peligro y de repente vino la salvación. ¡Qué suerte! No. La Biblia dice que tenemos a alguien que nos cuida y nos alimenta. Él es quien nos cuida. Y dice que en la Biblia hay varias figuras de cuidado y de protección. El Señor se identifica y nos dice que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y que Él da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Él alimenta, Él conduce, guía a su oveja. La oveja se pierde, la busca. La oveja está herida, la cura. La oveja está hambrienta, la lleva a los delicados pastos. Y el buen pastor es una figura de cuidado y de provisión. Pero vea este versículo también. Segunda los Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El esposo es una figura de cuidado y de provisión. Pero hay que entender un poquito la cultura judía. Hay lo que es el desposorio y lo que es la boda. El desposorio podríamos entenderlo como cuando se establece el compromiso. Pero cuando se establecía el compromiso, el novio iba a la casa de los padres de la novia. Y entonces, normalmente el padre y el hijo mayor se reunían con el novio. La novia no estaba presente en esa plática, ni la mamá de la novia, los hombres estaban. Y entonces,
hablaban de negocios. ¿Cómo de negocios? Sí. Porque el padre podría argumentar, mira, ¿te quieres casar con mi hija? Pero mi hija es aquí la que hace el aseo de la casa. Mi hija es la que pastorea las ovejas. Mi hija es la que hace esto. Si tú te la llevas, nos vas a quitar todo ese beneficio. Y entonces acordaban la dote. Acordaban la dote. Y desde ese momento que se aceptaba el trato, la hija se quedaba en la casa. Pero ya no tenía que hacer nada en la casa. Se iba a dedicar a embellecerse para el día de la boda. Y su manutención ya no corría a cargo del padre, sino corría a cargo del desposado. Corría a cargo de él y él empezaba a proveer para los gastos de ella. Todavía no estaban juntos. Hasta que venía el día de la boda. Pero eso es otra cosa más fuerte. Entonces, mire, lo que le quiero decir es que leyendo este texto, que Pablo le está diciendo a los corintios, le dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Qué está diciendo? Ustedes, la iglesia, ya están comprometidos con un esposo. Y ese esposo está comprometido con ustedes como la novia para cuidarlos, para sustentarlos, para alimentarlos, para protegerlos hasta el día que venga por la novia y se la lleve a su mansión celestial. Y ese día se tenderán las mesas para celebrar las bodas del Cordero de Dios con su amada iglesia. Otra figura de cuidado y provisión es el Salvador. Dice que Él es nuestro Salvador. Y nos salva no solamente el pecado, no solamente de la muerte, Él nos salva de tantas cosas aquí en la vida, aún aquí en la vida, aún en las crisis, aún en los momentos difíciles, nosotros tenemos un Salvador. Y nuestro Salvador nos dice, clama a mí y yo te voy a responder. Soy tu Salvador. Yo responderé. Y el Señor hace sus obras a través del Espíritu Santo. Mire qué figura tan hermosa de cuidado. Cuando el Señor sabe que ya se tiene que ir, dice, no los dejaré huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pues yo me voy, pero ese sentir de cuidado y protección del Señor para nosotros lo hace decir, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a abandonar. Yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Reflexionando
en todo lo que hemos hablado podemos decir que somos una comunidad muy bendecida, porque Cristo nos ama, nos santifica, nunca nos deja, nos cuida, nos alimenta. Si de pronto usted se siente abandonado por el Señor, usted tiene que entender que usted nunca ha estado solo. Ha habido momentos difíciles, pero usted no ha estado solo. Ha habido momentos en que se ha sentido abandonado, que se ha sentido fracasado, pero una cosa tiene que saber: usted nunca ha estado solo. El Señor ha estado con usted. Si en medio del miedo, del dolor y del temor, usted logró pasar el valle de sombra de muerte, es porque el Señor lo estaba acompañando. Si usted pudo pasar crisis en la vida, es porque el Señor nunca lo ha dejado. Y si usted no se siente parte de la iglesia de Jesucristo, lo único que Él pide es que usted le entregue su corazón. Él a usted lo ama, pero Él quiere que usted lo ame a Él. Él ya lo ama, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, a pesar de los pecados, a pesar de las actitudes incorrectas. El Señor lo ama, pero allá en su corazón, Él desea que usted también lo ame. Agradezco al Señor su grande amor, su bondad, al escuchar esta palabra, al dar esta palabra. Es una bendición ver cuánto nos ama el Señor y cómo está con nosotros todos los días, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Es maravilloso. Que esta palabra bendiga tu corazón, te recuerde tu identidad y te ayude a ser mejor para Él, que tanto nos ama. Oremos juntos. Dios, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Cada que nos acercamos a ti, son tiempos lindos, son tiempos hermosos. Gracias porque nos haces sentir tu amor, nos haces sentir tus cuidados, nos haces sentir que tú eres nuestro proveedor, que no debemos de tener temor, porque tú eres nuestro buen pastor, eres nuestro amado, eres, Señor, todo lo que necesitamos. Muchas gracias te doy, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere en todas las cosas. Muchas bendiciones.